Muy buenas desde ariatecnología.com. Hoy os traemos un nuevo vídeo para enseñaros a calcular una instalación fotovoltaica aislada de la red eléctrica. Bueno, hay que decir que este tipo de instalaciones hoy en día solo tendrían sentido en aquellos sitios en los que no hubiera posibilidad de conectar a la red, ¿no? Ya que si tuviéramos posibilidad de conectar a la red, lo mejor es realizar una instalación conectada a la red, eso sí, buscando un proveedor de electricidad que nos permita tener una batería virtual para que los meses de menos sol podamos guardar la energía que nos sobra, intentar conseguir un coste cero en el global del año, ¿vale? Que nos cueste la energía 0 € todos los meses, ¿vale? Bueno, eso hay que analizar un poco los diferentes sitios que nos ofrecen la conexión a red y ver uno que sea bueno, bonito y barato, es decir, que se intentar coste cero, ¿vale? Que sería más o menos como tener la isla de red, coste cero, ¿no? Pero sin tener que utilizar las baterías ni el regulador de la batería. Bueno, también podría tener sentido, no sé, alguien que no quisiera por cualquier motivo conectarse a la red, pero sobre todo tiene sentido en aquellas casitas que están en zonas alejadas de la ciudad y que no tienen posibilidad de conectar a la red, una casa de fin de semana, una chabola, una caseta de pastores, no sé. Por ahí, ¿no? Irían las instalaciones que podrían tener sentido. ¿Cómo se calculan estas? Bueno, pues vamos a hacer hoy el cálculo manual, ¿vale? El cálculo manual. Lo primero que tenemos que saber es el sitio donde está ubicada la instalación. Por supuesto, tenemos que saber qué elementos va a tener ese señor que va a utilizar esa instalación y los consumos previstos que tiene. Por ejemplo, en este caso es una instalación, como podéis comprobar aquí, es una instalación en León. La potencia nos ha dicho que tiene un receptor que es un frigorífico, un microondas, un televisor, 4 lámparas de 20 vatios, poquitos, ¿no? Una pequeña caseta de fin de semana, aislada en pueblo, y tiene esos pequeños electrodomésticos. Nos dice la potencia de cada uno, si no podríamos ir a mirar a ver las características en los propios receptores o buscar por internet la potencia aproximada de cada uno de estos receptores. Que ahí la tenéis, el frigorífico 250 vatios, el microondas 1000 vatios, los televisores 150 vatios y cada lámpara 20 vatios cada uno, ¿no? Aquí sí que pongo que se estima un factor de simultaneidad del 100%, es decir, cuando se calcula la potencia de una instalación, si son muchos receptores, la potencia es la suma de todas las potencias. Si son pocos receptores, perdón, es la suma de todas las potencias. Pero si son muchos receptores, para calcular la potencia de la instalación, se suele multiplicar por un factor de simultaneidad porque se supone que nunca van a estar todos los aparatos a la vez, ¿vale? Es decir, no, por ejemplo, en una vivienda pues se suele utilizar un factor de simultaneidad del 0,7 o 0,8%, del 70 al 80% como mucho de todo lo que hay en la vivienda enchufado en un momento determinado a la vez, ¿no? Sería la potencia de la vivienda, que no es lo mismo que la potencia instalada, que sería toda la potencia. La potencia estimada, en nuestro caso, va a ser la suma de todas las potencias porque vamos a considerar un factor de simultaneidad del 100% porque son poquitos electrodomésticos. Si fueran muchos, ya digo, podemos poner un 0,8, un 0,9, un 0,7, depende de la cantidad de electrodomésticos, ¿no? Consumos, energía, que es lo mismo, ¿no? Consumo y energía. Que está prevista. Pues el señor dice que el frigorífico va a tener unas 2 horas al día, el microondas media hora al día, el televisor 4 horas encendido al día y las lámparas van a estar también 4 horas al día encendidas, ¿no? Antes de seguir, ¿vale? Pues pensamos que cuando hagamos un generador fotovoltaico, el rendimiento lo vamos a considerar del 90% porque siempre las placas pueden estar sucias, pueden tener una hoja o lo que sea, entonces si calculo un generador pensando que va a rendir al 100%, puedo tener un pequeño error ahí, ¿no? Porque nunca va a ser al 100%. Y luego, es muy importante en la instalación, luego vamos a ver una diapositiva, pero es muy importante también ver que hay unas ciertas pérdidas en la propia instalación, ¿no? ¿Qué pérdidas puede haber? Bueno, pues el inversor tiene pérdidas porque no es un aparato que todo lo que entra exactamente sale en corriente continua, sale en corriente alterna, sino que tiene una pérdida, incluso su propia alimentación, ¿vale? Se puede considerar una pérdida porque hay que alimentarlo. Lo mismo sucede con las baterías y con los cables de la propia instalación. Consideramos un rendimiento de todos esos aparatos de un 95%, se suele considerar 95, 97%, porque son bastante eficientes los aparatos, ¿vale? Bueno, dicho eso, pasamos al primer cálculo que yo recomiendo hacer. Veis que ponéis el cálculo número A. Y el primer cálculo que yo recomiendo es calcular el ángulo óptimo de inclinación, que es muy sencillo. Si seguimos las recomendaciones del IDAE, ¿vale? Nos dice que si es una casa, una instalación para invierno, verano o todo el año, pues dependiendo de para dónde sea, pues nos hace una inclinación aproximada. Nosotros en León tenemos una latitud que la estación como está en León es una latitud de 42,6 grados,
Y vamos a intentar esta caseta que vamos a poner la instalación fotovoltaica, que va a ser una caseta que la vamos a usar todo el año, aunque luego lo vamos a usar el fin de semana, pero sí todo el año, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo óptimo? Bueno, pues el ángulo óptimo beta se calcula haciendo esta pequeña ecuación que veis aquí, ¿vale? 3,7 más, entre paréntesis, 0,69 por eso, ese símbolo, es el símbolo de la latitud del sitio donde estamos, en este caso de 42,6. La latitud de la ciudad donde estamos la podemos conseguir por internet en miles de sitios, ¿no? Poniendo simplemente la ciudad y poner latitud de la ciudad, tal, y nos da la latitud. ¿Qué ángulo de inclinación nos sale? 33 grados. Bueno, pues nuestras placas solares, cuando las pongamos, tendremos que intentar que las pongamos a una inclinación con respecto a la horizontal, como veis aquí en el dibujo, de 33 grados, ¿vale? La orientación siempre hay que intentar que la orientación, que se llama el azimut, sea cero. Es decir, orientadas hacia el sur. En el hemisferio norte, como estamos en España. En el hemisferio sur es al revés, estarían orientadas hacia el norte. Pero aquí, en Europa y en España, siempre orientadas hacia el sur. 0 grados, ¿vale? Hemisferio. Bueno, una vez que hemos hecho eso, vamos a pasar a la potencia prevista, que como ya me dijimos antes, es la suma de todas las potencias multiplicado por el factor de simultaneidad, que es 1, en este caso porque vamos a considerar que todas a la vez, ¿vale? Ojo, por repetir, la potencia prevista no es lo mismo que la potencia instalada. La potencia instalada sería la suma de todas las potencias. En este caso coincide la prevista con la instalada, pero bueno, en muchas otras instalaciones no coincide la prevista con la instalada, sobre todo si son muchos aparatos. Yo os recomiendo que pongáis un factor de simultaneidad de un 80%, es decir, multiplicar por 0,8 o por 0,7. Aquí tenemos 1500 vatios, sumando todas las potencias, son 4 lámparas por 20 vatios, cuidado aquí, 1500 vatios. Vale. Después, el apartado C, el tercer paso, ya que tenemos la potencia prevista en la instalación, vamos a ver la energía diaria que van a necesitar los receptores que tenemos en la instalación. Pues simplemente multiplicar potencia por tiempo, que es la energía, ¿no? El consumo. Vamos a ir multiplicando potencia de cada cosa por el tiempo. El frigorífico 250 vatios por 2 horas, 1000 vatios por 0,5, 150 por 4, más 4 por 20 por 4, que son 4 lámparas por 20 vatios cada una y por 4 horas que van a estar encendidas al día. Me da una potencia necesaria, una energía que van a consumir los aparatos de 2000 vatios hora al día. ¿Vale? Esa es la energía que van a consumir mis receptores. Que no va a ser lo mismo que la energía que va a tener que generar mi generador. Porque como hemos visto, hay unas pérdidas por el camino antes de llegar a los receptores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IDAE, ¿vale? El Instituto para el Desarrollo de las Energías Renovables, suele recomendar que se ponga un 20% más con margen de seguridad, ¿vale? Que necesitamos un 20% más. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues multiplicando por 1,2. Si hiciéramos una regla de 3, saldría. Si quisiéramos un 30% más, sería 1 por 1,3, un 40 por 1,4, un por 1,5, un 50 y así sucesivamente. En nuestro caso, bien fácil, 2000 vatios hora que necesitamos al día, lo aumentamos un 20% multiplicando con 1,2 y me sale que nuestra instalación va a tener un consumo diario de 2400 vatios hora al día, ¿vale? Bueno, dicho eso, la pregunta es, si yo quiero esa energía, si mis receptores van a consumir esa energía, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cuánta energía tiene que generar mi generador? ¿Vale? ¿Cuánta energía tiene que generar mi generador? Y eso lo tenemos aquí en este cuadrito, ¿vale? Vemos que partimos de aquí, ¿vale? Energía 2400, como hemos visto, necesitamos. Tenemos que añadir las pérdidas que tengamos en el inversor, tenemos que añadir las pérdidas que tengamos en la batería, tenemos que añadir las pérdidas que tengamos en el regulador y aquí, sumando a los 2400 todas estas pérdidas, nos dará la energía que necesitamos. Que en este caso nos va a salir 2824 vatios hora al día para poder tener en mi vivienda 2400 vatios hora al día. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por la energía del generador serán 2400, habrá que dividir toda la energía, la diaria que necesitamos, entre los rendimientos de los diferentes aparatos de la instalación, el rendimiento del inversor, el rendimiento de la batería, el rendimiento de los cables, ¿vale? En nuestro caso, recordamos que era 0,95 el rendimiento de todos los componentes de la instalación, pues tenemos 2400 dividido entre, cuidado, ponemos paréntesis aquí, 0,95 por 0,95 por 0,95 y la multiplicación de estos tres 0,95 me da 0,85. Ahora sí, divido 2400 entre 0,85 me da 2824 vatios hora al día. Bueno, dicho eso, ahora tenemos que necesitamos que nuestro generador, nuestras placas, generen todos los días 2824 vatios hora para poder consumir 2400 vatios hora al día que tiene la instalación. ¿Vale? Siguiente paso.
hacemos una tabla con todo esto que hemos hecho hasta ahora. Yo os recomiendo hacer esa tabla. Y en la tabla que tiene que figurar los receptores, la cantidad de cada uno de ellos, la potencia de cada uno y la potencia total de cada uno de los receptores. Porque claro, podemos tener, como en el caso de las lámparas, 5 lámparas a 20 vatios por 100. Bueno, creo que eran 4, pero aquí he puesto 5. Veis que aquí ponen 4, 5, pero realmente creo que eran 4. Bueno, no me acuerdo muy bien, da igual. 5 lámparas por 20 vatios, una por 150, un televisor, un microondas, 1000 vatios. Bueno, así vamos haciendo las potencias. ¿Cuál será la suma total de la potencia? La potencia prevista sería toda la suma de esa potencia, que sería en este caso la instalada, que es la misma, ¿no? Porque hemos puesto un factor de 1. Si ahora aquí vemos otra tabla con las horas de cada uno de los aparatos, nos sale, al multiplicar esta potencia por las horas, nos sale aquí el resultado de la energía que consume cada uno de los aparatos. Sumamos todas las energías y nos sale la energía que consumirán toda la instalación. Ampliada con un 20%, nos saldría 2400, y tenemos la energía que consumen, 2400, y la más importante para nuestros cálculos, que será la energía que tiene que realizar nuestro generar nuestro generador todos los días, que son 2824 vatios hora al día. Recomiendo esa tabla hacerla siempre porque viene muy bien. Siguiente paso, ya que tenemos la energía, pues vamos a ver la batería que necesitamos. Primer paso, ¿cuántos días de autonomía queremos que tenga nuestra batería? ¿Vale? ¿Qué significa de autonomía? Que si imaginemos que no hay sol, ¿cuántos días sin sol podríamos estar tirando de la batería para consumir la energía en nuestra vivienda? Normalmente cuando es una vivienda como este tipo de fin de semana, normalmente se suele utilizar 2 días de autonomía, ¿no? Pues si vamos a ir el sábado y el domingo, pues esos 2 días de autonomía, que si ni el sábado ni el domingo hay luz, por lo menos que tengamos nosotros disponibilidad para tener la vivienda con energía suficiente, ¿no? Si fuera una vivienda en la que se utiliza toda, o una instalación en la que se utiliza todos los días de la semana, bueno, pues yo recomiendo 4, ¿vale? Con 4 días, siempre las placas siempre cargan algo. Hay gente que pone directamente 7 días, ¿vale? Tener energía almacenada en las baterías para 7 días en caso de que haya 7 días sin sol. También depende mucho de donde estemos, ¿no? De la situación donde estemos y del invierno, sobre todo el invierno, que es siempre hay que tener en fotovoltaica, siempre hay que considerar los datos peores de todos, ¿no? En este caso los datos peores siempre son en invierno, ¿vale? Cuando menos sol hay. Bueno, pues teniéndose cuenta, pues podemos hacer más o menos, yo creo que con 4 días para toda la semana tendremos suficiente, ¿no? Malo será que 2 días no haya energía para que cargue la batería y lo que sea, bueno. En nuestro caso, 2 días de autonomía porque es para fin de semana. ¿Qué batería necesitamos nosotros para que podamos tener energía para 2 días? Si cada día necesitamos 2400 vatios, ¿vale? Que es la energía de la instalación, pues simplemente multiplicando por 2. Alguno preguntará, ¿y por qué no pongo estos 2824 vatios? Porque si yo recuerdo, aquí en esta tabla estoy aquí, en la batería, ¿vale? Estoy en la batería. Quiere decir, estoy calculando la batería. Las pérdidas de la batería para atrás no me importa. Tengo que calcular una batería para que me dé energía para la energía de consumo. Que prácticamente habría que dividir entre el rendimiento solamente del inversor. Pero bueno, que casi la de la batería la podemos considerar la misma que consume la instalación. ¿Vale? Bueno, seguimos. 2400 por 2 nos sale que nuestras baterías tienen que ser capaces de almacenar 4800 vatios hora todos los días. ¿Vale? Por eso vamos ahora, buscamos una batería, hemos visto esta batería, por ejemplo, de litio solar a 48 voltios, 2.4 kilovatios hora, que significa que tiene 2400 vatios hora de almacenamiento, de capacidad de almacenamiento, ¿vale? ¿Cuánto necesitamos de esta? Bueno, pues si tengo, que son 2400, si tengo que hacer que la suma de todas las baterías en paralelo, una encima de otra, me dé 4800. Es decir, 4800, que es la que necesito, entre lo que tiene una batería, que son 2400, me salen 2 baterías. Y con 2 baterías, ahora vería cuánta energía realmente almacena. En este caso coincide 2400, fijaros, 2400 por 2 sale 4800, ¿vale? Saldría justita, pero imaginaos que fueran 2500 lo que almacena. Bueno, pues tengo que coger 2 baterías igual. Y en vez de las 2 baterías darme 4800, que no necesito, me darían, si fueran 2500, me darían 5000 vatios hora. Bueno, pues calcularía la capacidad de la batería. Primero calculo las baterías con la energía real que necesito, dividiendo de la capacidad de la batería, y después calculo cuánta capacidad de almacenamiento con las baterías que voy a poner tengo en total, ¿vale? Que en este caso coinciden también, 4800. La tensión de las baterías, hay una tablita aquí, ¿vale? También recomendación del IDAE, que nos recomienda qué tensión utilizar en función de la
potencia de cada instalación. Para más de 1500, que podemos considerar la nuestra, que son 1500, andamos ahí, entre 24 y 48, hemos decidido de 48 voltios. Siempre es mejor un poco más de tensión. En corriente continua estamos hablando, ¿eh? Luego tensiones de batería de 48 voltios, 2400 y dos baterías que nos dan un total de 4800 vatios hora de almacenamiento. Y andamos ahí justito para los 2 días de autonomía que nos pide el cliente. Siguiente paso, ¿vale? A ver si pasamos a la diapositiva siguiente. Ahí. Ahí, no puedo pasar. Ahora, siguiente paso. Vamos a calcular el número de paneles, ¿vale? De paneles fotovoltaicos necesarios para nuestra instalación. Tenemos la batería. ¿Cuántos paneles necesitamos? Necesitamos tantos paneles como para que nos generen toda la energía que al día necesitamos, ¿vale? Que recordamos que en la tabla aquella, si vamos a la tabla, ¿vale? Recordamos que necesitamos paneles que generen 2824 vatios hora al día. La pregunta es ¿cuánto genera un panel? ¿Vale? ¿Cuánto genera un panel? Bueno, pues un panel, el que hemos elegido nosotros, que podemos haber elegido otro, es este panel de monocristalino y de 600 vatios. Sabemos la potencia, no sabemos la energía. La energía que genera es muy sencillo, se multiplica por las horas de sol pico, que recordamos que las horas de sol pico es si recopilásemos todas las horas, que estaría dando, sería, imaginaos, 24 horas dándole a 1000 vatios hora, las horas de sol pico serían 24, es decir, todo el tiempo estarían dando a las placas 1000 vatios de irradiación, ¿vale? Si no habéis estudiado la radiación, podéis ir a la página a estudiarlo. Pero entonces nosotros lo que vamos a hacer, las horas de sol pico, ¿cuántas horas hay en León? 2,1. ¿Qué significa que en León haya 2 horas, 1? Quiere decir que si cojo todo el sol que da en un día, todo el sol que da en un día, y lo comprimo para que dé 1000 vatios de irradiación, el total sería el equivalente, por así decirlo, el equivalente sería a 2,1 horas. Es decir, es como si estuviera generando 2,1 horas energía a las placas a 600 vatios, porque recordamos que las características que nos da las placas fotovoltaicas, como es por ejemplo la potencia de la placa, es siempre que le esté dando una irradiación de 1000 vatios hora por metro cuadrado, ¿vale? Bueno, conclusión, la energía que genera una placa es la potencia por las horas de sol pico. Además hay calculadoras de sol a sol pico en internet, un montón de ellas, donde podéis poner la ciudad, la latitud del sitio donde estáis y automáticamente os dice las HSP, las horas de sol pico. Multiplicáis la potencia por las horas de sol pico y ya estaría. En este caso hemos multiplicado por 0,90 porque si recordamos el rendimiento de nuestro generador, el generador son todas las placas que van a generar, el rendimiento de todo el generador era del 0,90, es decir, 90%, ¿vale? Entonces, automáticamente la energía que genera nuestra placa es 600 diaria, 600 vatios por las horas diarias, 2,1 horas de sol pico por el rendimiento 0,9. ¿Cuánto da? 1134 vatios hora al día. Eso es lo que me genera una plaquita al día, en León, ¿vale? Y en el peor mes siempre, las horas de sol pico hay que calcular siempre para el peor mes, porque si en el peor mes es capaz de producirme la energía para un día, en el mejor nos va a producir la misma energía y más todavía, ¿no? Nos va a sobrar, siempre en el caso más desfavorable. Pensando que en diciembre, que es el caso más desfavorable, también vamos a ir el fin de semana a la vivienda. Bueno, dicho eso, ¿cuántos necesitamos? Pues bueno, ahora es muy sencillo. Si una placa genera 1134 vatios, si necesitamos que generen 2824 vatios hora, acordaros, no 2400, que son las de la instalación, 2800 para que nos lleguen 2400 a la instalación, pues es muy sencillo. Hay que dividir el total que necesitamos, 2824 vatios hora, todos los días, entre lo que me genera una sola placa todos los días, 1124. Sale 1,2. Esto está mal. Dejadme mirar a ver, porque... A ver, mira, a ver. 2184. Vamos a hacer la calculadora, ¿eh? 2824 dividido entre 1134 sale 2,49, ¿vale? 2,49. Quiere decir que esto está mal, pero el resultado está bien. 2,4. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tengo que poner 2 paneles y medio, no, tengo que poner siempre más, 3 paneles en este caso, ¿vale? El resultado es 3 paneles. Hay un método más simple todavía, y que también es válido, ¿vale? Y que lo utiliza mucha gente, que es simplemente coger la potencia de la instalación dividir entre la potencia de la placa. Es decir, en nuestro caso, acordaros que era 1500 la potencia total prevista, dividido entre 600, que es la potencia de cada placa, y me sale 2,5.
Da muy parecido, como veis. También me salen 3 paneles. Podemos utilizar el método que sea. O el método de la energía que necesitamos generar entre la energía que genera la placa, o el método de potencia total prevista entre la potencia de una placa. En los dos casos me da 3 paneles, ¿vale? Bueno, siguiendo este caso, seguimos y pensamos, ¿cómo conectamos los módulos? Hombre, pues 3 módulos, lo normal es que los conectemos los 3 en serie, ¿vale? Recordamos que lo que pasará es que al conectarlos en serie, la tensión de cada módulo se sumará. Si tuviéramos 20 módulos, habría que empezar a investigar cuánta tensión máxima queremos tener, ¿vale? Pues siempre 200, 300 voltios, porque luego tenemos un problema con los reguladores que no nos aguanta esa tensión, entonces hay que tener cuidado. Una extensión de 150, 200, 300 incluso, sumando en serie, vale, válida. Más, ya empezaríamos a tirar de placas en paralelo. Bueno, en nuestro caso 3 módulos en serie, muy facilito, la tensión a open circuit, circuito abierto del generador será la tensión de, si recordamos aquí, teníamos el dato de la tensión a máxima potencia, ¿vale? La tensión en circuito abierto, aquí en esto tenemos estos datos, 44,68 y 53,99. Bueno, pues entonces ahora 53,99, que era el circuito abierto, por 3 placas, porque están en serie, y la suma de las 3 por 3, 161,97 voltios, tensión total del generador a circuito abierto. ¿Se podría hacer la máxima potencia? También saldría menos. ¿Vale? Que como vamos a utilizar el más desfavorable, la máxima tensión que puede haber es en circuito abierto, que nunca va a llegar, siempre será menos. ¿Vale? Pero la máxima que podría haber en un caso concreto sería 161,97 voltios en el total del generador. La potencia generada por el generador, 600 vatios que tiene cada placa por 3, 1800. Vamos sobrados con 1500 que tiene la instalación. Ahora calculamos la intensidad también a máxima potencia, la intensidad en circuito, en short circuit, en cortocircuito, y todos estos datos del generador. Tensión a máxima potencia, 44 por 3, esta ya la calculamos por 3, que es la que vamos a utilizar. Intensidad máxima potencia, 10,72, y como está en serie, la intensidad que va a circular por las 3 placas es la misma intensidad que tiene una sola placa, ¿vale? Porque la intensidad en serie es la misma. Entonces, si una placa tiene 10,72 por la máxima potencia, pues 10,72 será la del generador. Si el cortocircuito es 11,48, la intensidad de cortocircuito, que es la máxima que puede darse en un caso, pero que nunca se va a dar, porque tendrían que estar en cortocircuito las placas, cosa que no se debe de hacer nunca, sería 11,48. Datos del generador. Bueno, aquí tenemos nuestro generador, las placas en serie, conectaditas, aquí tenemos la potencia del generador, la tensión del generador que hemos calculado previamente, la conexión la van a hacer con conectores MC4, que son los más utilizados normalmente en fotovoltaica, y aquí tenéis un resumen de la instalación. Si ahora con esos datos vamos a internet y buscamos un regulador para cargar la batería, ese regulador tiene que dar en unas condiciones. Las condiciones son que la intensidad de carga del regulador sea capaz de aguantar la intensidad de carga que viene de las placas, que es la máxima intensidad que puede dar en un momento determinado las placas, que nunca la va a dar, pero que puede dar, que es la de cortocircuito, ¿vale? Bueno, pues esa, pero multiplicado por 1,25, un 25% más, para asegurarnos de que en ningún momento puede llevar una intensidad que nos cortocircuite, no, que nos queme el regulador. Eso es lo que nos recomienda también IDAE, 1,25 por la intensidad del cortocircuito. ¿Y qué tensión tiene que tener el regulador que nosotros elijamos? Pues que sea capaz de aguantar la tensión del generador. Tensión esa a circuito abierto, que es la máxima que vimos anteriormente, que era 161, ¿vale? Y la intensidad del regulador, 95 por 11,48, que es la de cortocircuito, 13,45. Tenemos aquí nuestro regulador, buscamos ahí, tiene 30 amperios, veis que vamos sobrados, ¿vale? Con 30 amperios de intensidad de carga del regulador. Seguimos, nos queda el inversor, ¿no? El inversor tiene que tener que la potencia del inversor sea capaz de aguantar la potencia prevista de la instalación. Repetimos, prevista, no instalada, ¿vale? Prevista, que es menor siempre. Además, la tensión de entrada del inversor tiene que ser la de la batería, en este caso va a ser una tensión fija, 48 voltios, no es como los de conectada red, que es una tensión variable, ¿no? Aquí la tensión fija de 48 voltios. La tensión de salida tiene que ser a 230, o sea, tiene que ser de 48 en continua a pasar a 230 en alterna y a 50 Hz de frecuencia, como sabemos que tiene la corriente alterna en España, ¿no? O en Europa. Bueno, pues en nuestro caso, un inversor que tenga una potencia mayor de 1500, que tenga 48 voltios y 230. También podemos ver la intensidad que tendría la salida del inversor, ¿vale? La salida del inversor, la intensidad es la potencia partido por la tensión. Pero, para que nos veamos la diferencia, que es mucha mayor intensidad la que hay en continua que en alterna siempre en estos circuitos de fotovoltaica, pues si hacemos el ejemplo de potencia por 230, 1500 en 230,
nuestra intensidad a la salida del inversor máxima que puede tener un momento determinado sería 6,5 si conecto todos los aparatos, ¿no? Amperios. Sin embargo, por la parte de continua, la potencia sigue siendo la misma, 1500, que es la que va a chupar los aparatos, pero la tensión en la que tenemos los cables en la parte de continua serían 48 voltios, con lo cual la intensidad en continua sería de 31. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Por eso los cables que se utilizan en la instalación fotovoltaica en la parte de continua son siempre mucho más gordos que los que se utilizan en alterna, porque los cables siempre es, la intensidad es motivada por o sea, la sección del cable es motivada por la intensidad que circula por ellos. Bueno, pues con esos datos vamos a un inversor y cogemos el inversor que cuesta 354 euros, que tiene una potencia pico de 1600 mayor de 1500, un voltaje de 48 voltios correcto para conectar la batería y las dimensiones, bueno, y cumple con todas las características que hemos dicho. Un dato muy importante, siempre el inversor debe estar lo más cerca posible de las baterías. ¿Por qué? Porque, como hemos visto anteriormente, si la intensidad en corriente continua es mucho mayor y los cables son mucho más gordos, tiene mucha más sección, cuanto más cerca esté, más cortos serán los cables y más dinerito nos ahorraremos. Porque si ponemos cables muy largos, los cables gorditos de sección cuestan mucho dinero, que son de cobre y está a un precio bastante elevado. Con lo cual, cuanto más cerca lo pongamos, más barato nos saldrá. Y otra cosa muy importante antes de acabar, siempre que conectemos la instalación, el regulador, ¿vale? El regulador, aquí tenéis la instalación. Muy importante, cuando vayamos a conectar el regulador, primero conectar siempre la batería al regulador. Y una vez que tengamos el regulador conectado a la batería, conectamos el generador, las placas, ¿vale? Nunca las placas primero, porque no estaríamos trabajando con el vacío y podríamos quemar el regulador. Siempre primero el regulador, la batería, y después de haber puesto la batería ya ponemos nuestros paneles. Y después ya, si queremos, ya conectamos el inversor y después ya lo conectamos a la instalación, obviamente con todos los elementos necesarios de protección. Que aquí veis que, por ejemplo, después del inversor tenemos un protector de sobretensión, muy importante. Es muy importante tener un diferencial y es muy importante tener pías, tanto en la parte de aquí de alterna como en la parte de continua. O por lo menos, si no son pías, fusibles, ¿vale? Más vale cambiar un fusible que no un regulador de carga y mucho menos un inversor, que es bastante más caro, ¿vale? Entonces, si ponemos tanto fusibles o monotérmicos en la parte de continua como en la parte de alterna, protegeremos nuestro inversor y en caso de que salte, no se quemará, ¿vale? Y por supuesto, como siempre, el cuadro de luz de cualquier instalación y a todos los siguientes elementos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Abajo en el vídeo podéis darle un me gusta si os ha gustado la instalación. Y venga, os animo a que hagáis vosotros alguna instalación y a que visitéis ariatecnologia.com. En la parte de fotovoltaica tenéis ahí muchísimo más. Además, también tenemos algún vídeo en el que explicamos cómo hacer la instalación fotovoltaica tanto aislada como conectada, pero mediante el programa PVGIS, ¿vale? No ya manualmente, como es el caso. Venga, un saludo, nos vemos.